Robin Hood, Angie Vaudin, abril 2022. Buenos días a todos y a todos los Robin Hood del mundo entero. Estoy feliz de estar con vosotros a pesar de todo lo que nos anuncia para nuestra humanidad. Estamos temiendo una guerra, un nuevo virus, nuevas variantes. Tenemos miedo a los 3 días y 3 noches que nos anuncian, los cambios climáticos. Evidentemente vamos a tener sequía, cambios climáticos, manchas solares, tempestades solares. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Al mismo tiempo se están desvelando acciones nocivas que existían sobre la Tierra y que siguen existiendo. Sin embargo, ahora están saliendo a la luz. Y no se puede decir más que no se sabía, que no estábamos informados, porque gracias a excelentes lanzadores de verdades, como digo, han permitido estar al corriente de lo que pasa en el mundo. Pero, ¿qué significa todo esto? Pues que estamos en un mundo en mutación. He recibido mucho correo preguntando sobre los 3 días y 3 noches. También recibí un mensaje de los galácticos que habla de los 3 días y 3 noches. Espero que lo habéis leído. Me ha dado mucha serenidad. ¿Por qué serenidad? Porque sé que, pase lo que pase, estaremos avisados. Si escuchamos nuestra alma, nuestro corazón, estaremos avisados. Y sabremos qué hacer. Lo que es importante actualmente es vivir nuestro día a día subiendo nuestro estado vibratorio. ¿Y qué significa el estado vibratorio? Parece una palabra rara, ¿verdad? Pues significa emitir alegría, ser una chispa de alegría en el planeta Tierra. Es esto que reforzará nuestra inmunidad. Y pase lo que pase, conseguiremos el pasaje. Evidentemente, lo de los 3 días y 3 noches, hace mucho que hablamos de ello. Los abuelos ya lo presentían y guardaban velas. Conozco personas que durante la mudanza de sus abuelos han encontrado vela reservada para estos 3 días y 3 noches. Como veis, no podemos dar una fecha exacta. En realidad, no es un momento nocivo en sí. Si pasa algo y no sé cuándo puede ocurrir, los seres con los cuales estoy en contacto no me dan fecha. Pero lo que os puedo decir, si ocurre, será una cosa muy benéfica. Significará que la Tierra está cambiando, se modifica por completo y los humanos que somos, pues también. Así que es un buen presagio. Si esto ocurre, pues es posible que haya naves o planeta que se ponga delante del Sol. Lo que puede ocurrir lo podemos entender de otra forma, es decir, de una evolución interior que hace que hemos entrado ya en una especie de noche que no tiene un tiempo marcado. Pues se puede leer en varios niveles y existe en varios niveles. En algún momento del texto que me mandaron los galácticos, preguntan: ¿habéis hecho lo que os hemos aconsejado? ¿Sois autosuficientes? ¿Tenéis redes sociales y gente a vuestro alrededor con quien podéis comunicar y compartir? ¿Vivid en lugares que corresponden a las aspiraciones de vuestra alma, a vuestro corazón? ¿Los estáis escuchando? Sé que de manera absoluta no es siempre factible, pero hay cosas que sí se puede hacer. No, eso no quiere decir que nos volvemos gente perfectas. La perfección no tiene ninguna importancia. Lo importante es aceptar lo que somos y vivir intensamente y aceptar que hemos venido a esa época porque es una época fantástica, a pesar de todo lo que pasa. Os pondré alguna buena noticia porque hay alguna verdaderamente simpática y esto sube la moral. En nuestra página web seguimos teniendo la ventana Buenas Noticias.
y también la ventana Robin Hood. Pues recuerden que si los 3 días y 3 noches llegan, ¿por qué se os dice de quedar encerrados en casa? Pues porque en esos momentos habrá una eterización de la tierra que hace que todos los seres nocivos que están en la tierra, todas estas entidades que se nutren de pensamiento de ira, de odio, de tristeza, pues todas estas entidades le vamos a ver. Y puede asustar a mucha gente que nunca pensaron en esto, que no se lo han creído nunca y que jamás pensaron que estas entidades pudieran existir. Precisamente vosotros vais a poder ayudarlas a esta persona y es importante, vais a poder tranquilizarlas, pues no es porque no vemos entidades negativas ahora que no han existido antes. Existen y están en el planeta. Y solo mirar cómo vamos ahora. Los sirvientes de la sombra están aquí y se nutren, se alimentan de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Y esto que trabajamos mucho, los pensamientos. Lo que es verdaderamente importante es elevar nuestros pensamientos. Cuando hablo de nivel vibratorio, algunas veces no nos podemos preguntar ¿qué significa esto? Pues es vivir con alegría, decir cosas bellas, leer cosas bellas, mirar cosas bellas. Ahora, por ejemplo, en nuestro clima estamos entrando en la primavera. Hay cosas bellas que pasan en la naturaleza. Podemos también observar los animales, el campo, todo esto. Sobre todo no tengáis miedo, porque eso que va a disminuir la inmunidad y va a oscurecer nuestra luz interior e influye en todo lo que puede pasar. Por ejemplo, las guerras. Siempre ha habido guerras y la gente ha sabido aguantar. Recientemente hablaba con personas del Líbano, decía que muy a menudo estaban en guerra. Se la han arreglado. Eso no es el problema somos nosotros. ¿Y qué queremos realmente? ¿Vamos a seguir aceptando todas estas estupideces? ¿Vamos a luchar en contra de? Es que no tenemos los medios para luchar, sin embargo tenemos medios extremadamente potentes. Es dejar de nutrir estas entidades negativas, estas entidades de la sombra y verdaderamente nutrir la luz. Cuando nutrimos la luz, nos volvemos invencibles. Podremos morir físicamente, pero no moriremos en otros planos. Veremos otras cosas, otros planos. Y lo que os deseo para todos es tomar los eventos que se avecinan como un trampolín que permiten ir aún más lejos, subir los peldaños y poder realmente ir hacia la luz para llegar al cambio planetario. Y este cambio planetario no puede ocurrir sin daños colaterales. Lo sabemos, un cambio, una mudanza, una mutación, un nacimiento no puede únicamente suceder con suavidad. Es que hay movimiento importante que ocurre en nuestros cuerpos, en el interior del planeta, en el exterior del planeta. Pero recordad que las naves, los planetas de la Alianza Galáctica están con nosotros, que todos los seres que vienen de la Atlántida, de la Lemuria, están aquí en este momento y no quieren que vuelva a pasar lo que sucedió. Los seres que han estado con los grandes maestros de la tierra están encarnados actualmente. El pueblo animal está con nosotros, el pequeño pueblo de la naturaleza también. Así que es magnífico que el pueblo mineral, vegetal, animal contribuyen a todo esto. También el pueblo intraterra está también partícipe de esta mutación. No somos lo único. Lo que pasa actualmente es algo fantástico, porque no podemos seguir así en el planeta tal como está ahora, con los seres de la sombra que se nutre, que se alimenta de violencia, de dolores, de tristeza y que también los provocan. Así que nos toca a nosotros dar un vuelco y es lo que deseo.
Antes de terminar, y voy a ponerme las gafas para leeros algunas buenas noticias simpáticas, pues se ofrece flores a las personas mayores. Después de la cesta solidaria llegan los ramos solidarios para luchar contra el despilfarro y volver a dar la sonrisa a la persona aislada. Una florista decidió ofrecer las flores no vendidas al centro sociales que se encarga de repartir los ramos a lo que no puede darse este pequeño gustos. Pues veis, esta persona hace algo, se llama Nadine, pues es una buena iniciativa. Todo el mundo puede tener buena iniciativa. Hubo estudios sobre, por ejemplo, darse abrazos, la terapia de los abrazos. 10 segundos de abrazo y estamos llenos de vitalidad y es magnífico. No hace falta hacer gran cosa, todos somos lucecitas en la superficie de la Tierra. ¿Y qué significa? Pues solo hace falta actividades, iniciativa, pequeñas cosas que darán una sonrisa, dulzura, o cuando una persona te da las gracias porque se irá con el corazón más ligero. Cuando una persona viene a visitaros, lo que importa cuando se va es que se siente aliviada, que ve la vida más bella, pues participamos realmente al cambio planetario. No os preocupáis demasiado. Alguna persona me pregunta si los animales van a seguirnos en caso de cambio planetario. Pues claro que sí. Y quizás estén antes que nosotros porque no tienen un mental que bloquea como el nuestro. ¿Veis? No os preocupáis por estos 3 días y 3 noches. Mirad el cielo y veréis señales. Por ejemplo, si veis un triple arco iris, esto significará que las cosas han empezado, pero no quiere decir que serán de miedo. Pues, os deseo lo mejor y os quiero.